Muchísimas gracias por venir y por el éxito que hemos tenido, ¿vale? Comenzamos por el seminario del programa transversal de deterioro neurológico y hemos pensado que mejor comenzar con la unidad mixta, ¿vale? Que tenemos el Centro Príncipe Felipe y de INCLIVA, concretamente con el laboratorio de neurobiología de Vicente Felipo y el nuestro de deterioro neurológico. Y hoy va a hacer el seminario y la ponencia Teresa Rubio. Algunos de vosotros la conocéis, otros no, y la voy a presentar. Teresa Rubio está en la unidad mixta del CRIP-INCLIVA y realmente es biotecnóloga por la Universidad de Murcia. Lo que pasa es que se vino aquí a la Universidad de Valencia para hacer el máster de bioinformática. Entonces ahora está cursando el curso de doctorado de bioinformática por el Politécnico. Está a punto de depositar la tesis y de poderla defender, y lo que presenta ahora pues son resultados suyos de su tesis. A nosotros nos dieron una ayuda por el INCLIVA muy importante, que es de la Fundación Ramón-Areces, y este es el estudio que conjuntamente en colaboración hemos hecho todos. Entonces es una forma de unión la neurociencia con la bioinformática. Con lo cual hoy lo que presenta Teresa para nosotros es muy importante. Es el análisis multiómico para identificar alteraciones del sistema inmune asociadas a la aparición, en nuestro caso, de la encefalopatía hepática mínima en los pacientes cirróticos y en colaboración con un servicio de digestivo y en la unidad de hepatología. Entonces, bueno, pues Teresa, gracias por venir y comenzamos. Quito la mascarilla que se me oiga un poco mejor. Vale. Vale. Bueno, pues primero, gracias Carmina por la presentación y gracias por venir hoy. También por invitarme a dar la charla para que se pueda conocer un poco el trabajo que estamos haciendo y una parte de mi tesis. Y como ha dicho Carmina, pues esto es un análisis multiómico, entonces primero quiero empezar explicando qué es un análisis multiómico. Resulta que en la biología molecular todas las palabras con el sufijo ómica, en inglés omics, estudia todos los constituyentes considerándolos de forma colectiva. Por ejemplo, si queremos saber todas las variantes genéticas de un individuo, estudiamos la genómica. Si queremos conocer todas las marcas epigenéticas, estudiamos la epigenómica. De la misma manera, la transcriptómica, proteómica, metabolómica y el microbioma se utilizan para estudiar transcritos, proteínas, metabolitos y microbios. Entonces, cada una de estas ómicas se pueden ver como una capa de información biológica molecular, y el análisis integrativo multiómico nos ayuda a modelar procesos de numerosas enfermedades y a conectar cambios fenotípicos entre estas capas moleculares con información biológica. ¿Vale? Entonces, en nuestro laboratorio nosotros estudiamos un síndrome neuropsiquiátrico que se llama la encefalopatía hepática mínima. Sus siglas en español serían EHM, y la EHM es una alteración en la función cerebral como consecuencia de un fallo hepático previo. Alrededor de 5,5 millones de personas en Estados Unidos y un número similar en Europa presentan enfermedades crónicas del hígado, principalmente cirrosis, y aproximadamente un 40% de estas personas terminan desarrollando la EHM. Los síntomas característicos de la EHM son un deterioro cognitivo suave, déficit de atención, ralentización psicomotora y un fallo en la coordinación motora. Y esos síntomas se pueden diagnosticar. El gold estándar que se utiliza para diagnosticar estos síntomas es una batería de test psicométricos que se denomina PHES, de sus siglas en inglés Psychometric Hepatic Encephalopathy Score. Bien, pues estudios de nuestro laboratorio y de otros grupos de investigación han determinado que los principales factores contribuyendo a la EHM después del fallo hepático son la hiperamonemia y la inflamación periférica. Estos dos factores actúan sinérgicamente, produciendo una activación de la microglía, que son el sistema inmunitario residente en el sistema nervioso central. También producen neuroinflamación
y alteran la neurotransmisión, finalmente produciendo el deterioro cognitivo y motor en nuestros pacientes. En esta charla y en mi tesis nos centramos en estudiar la inflamación periférica y nos basamos en otro estudio de nuestro laboratorio en el que se caracterizó el inmunofenotipo de los pacientes con deterioro, pacientes cirróticos con deterioro y sin deterioro. En estas figuras se resumen los resultados que se encontraron en ese estudio y, por ejemplo, identificaron que un subtipo de monocito estaba más activo en pacientes con deterioro y ese tipo celular puede actuar como célula presentadora de antígeno a los linfocitos y en concreto se encontró que la población o la subpoblación de tipo CD4 estaba más activa en los pacientes con deterioro y estaba más activa tanto la fracción total como la fracción naïf, que aún no está diferenciada, como la fracción memoria, que sí que tiene un antígeno contra el que atacar. Después, midiendo una serie de citoquinas y de factores de transcripción que son únicos de cada subtipo celular, también encontraron que había un aumento de linfocitos TH22, TH17 y T foliculares. Después también se encontró que había unas citoquinas especiales que se llaman quimiocinas, como la CX3CL1, también conocida como fractalquina, o la CCL20. Estas están aumentadas en los pacientes cirróticos y lo que hacen es quimioatraer a estas células hacia las barreras epiteliales y luego interleuquinas como la interleuquina 15 promueven la infiltración del linfocito hacia el cerebro, produciendo alteraciones cerebrales y finalmente la encefalopatía hepática mínima. De hecho, en un estudio posterior, un momento que quito esto de aquí. Ahí. Vale, en un estudio posterior nuestro grupo analizó esa infiltración de linfocitos en el cerebro utilizando muestras post-mortem de cerebelo de pacientes con distinto grado de enfermedad hepática. Como podéis ver en la imagen, no había infiltración en el caso de los pacientes controles, pero sí que había una infiltración de linfocitos en el cerebelo de pacientes con esteatohepatitis, cirrosis o incluso cirróticos con la encefalopatía hepática. Por tanto, queda claro que los cambios en la activación y la diferenciación de los linfocitos CD4 tienen un papel muy importante en el cambio de la inflamación periférica de tipo autoinmune que desencadena la apariencia de la EHM en los pacientes cirróticos. Nuestro principal objetivo en este trabajo fue entender la biología de los cambios inmunológicos asociados a la apariencia de la EHM en pacientes cirróticos. Y para ello nos centramos en dos principales subobjetivos, que son los dos estudios que os voy a presentar hoy. El primero de ellos es un estudio del sistema inmune periférico, es decir, tenemos en cuenta todos los tipos celulares de forma conjunta. Aquí caracterizamos cambios en la expresión génica, metabolitos y citoquinas, además de intentar integrar todas estas moléculas extra e intracelulares. El segundo estudio está centrado en la subpoblación de linfocitos CD4 y aquí lo que estudiamos son alteraciones en las rutas genéticas de señalización, cambios en microRNA y factores de transcripción y cómo esas moléculas pueden estar regulando a los genes que encontramos alterados. Siempre hay que tener en cuenta que comparamos los pacientes cirróticos que tienen deterioro cognitivo frente a los que no tienen deterioro cognitivo. Entonces, comenzando con los resultados del primer análisis, que es del sistema inmune periférico, este es nuestro diseño experimental en el cual reclutamos 11 pacientes cirróticos, 6 de los cuales tenían deterioro cognitivo y 4 no lo tenían, y esto lo sabemos porque realizaron la batería de test psicométricos FES. Nuestro criterio de exclusión fue que no presentasen encefalopatía hepática clínica, que es un estadio posterior de la enfermedad, y nosotros estudiamos la mínima, que es un estadio previo, donde el deterioro es más leve y aún es reversible. También se excluyeron si habían tomado alcohol, antibióticos o cualquier droga que afecte la función cognitiva de forma reciente, si tenían carcinoma hepatocelular o cualquier enfermedad psiquiátrica o neurológica, si presentaban cualquier signo de inflamación, como por ejemplo fiebre, y también si tenían hipotiroidismo o alterada la hormona estimulante del tiroides. Bien, pues de este grupo de pacientes tomamos muestras de sangre y medimos 3 sets de datos diferentes, 3 ómitas.
Una era la transcriptómica, donde medimos 27.000 genes utilizando un microarray de la marca Agilent. El segundo es la metabolómica, donde medimos 143 metabolitos utilizando cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Y, por último, medimos también un panel de 14 citoquinas utilizando el test de ELISA. Vale, empezando con el primer bloque de resultados utilizando el análisis transcriptómico, pues lo primero que vimos fue cuáles eran los genes que presentaban alteraciones entre un grupo y otro. Para eso se hace un análisis de expresión diferencial, que nos dio 469 genes con cambios significativos. Y eso está muy bien porque sabemos una lista de genes que están cambiando, pero lo que nos interesa a nosotros es saber en qué rutas biológicas están participando esos genes. Entonces, para eso se hace un análisis de enriquecimiento funcional que nos dice los pathways o las rutas en los que los genes están participando, y obtuvimos 16 pathways significativos, que son esta tabla de aquí, donde podéis ver que la mayoría de ellos pues, están relacionados con una función del sistema inmune, como por ejemplo pues, la hematopoiesis, la presentación y procesado de antígeno, la diferenciación a TH1, TH2 o TH17. Pero también encontramos otro tipo de pathways que están relacionados con el metabolismo de los lípidos, como la absorción y digestión de las grasas o el metabolismo del colesterol. Este análisis de enriquecimiento se hizo con una herramienta web que se llama Paintomics, y la ventaja es que te permite entrar dentro del pathway para ver cuáles son los genes que están alterados. Así, por ejemplo, si nos fijamos en el pathway de la hematopoiesis, encontramos que en nuestros pacientes el marcador de linfocitos B, que su mensajero es el MS4A1 y codifica la proteína CD20, estaba aumentado en pacientes con deterioro. También estaba aumentado el CD4, que es marcador de los linfocitos T helper. Sin embargo, estaban disminuidos tanto el CD8A como el CD8B, que son marcadores de los linfocitos T citotóxicos. Por otro lado, en el pathway de la presentación y procesado de antígeno encontramos moléculas fundamentales para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es el que se une a los linfocitos CD8, y el de tipo 2, que es el que se une a los linfocitos CD4, y vimos que estas moléculas estaban disminuidas en los pacientes con deterioro. Luego quisimos centrarnos en los pathways más específicos sobre la diferenciación a TH1, TH2 y TH17, y los resultados están resumidos en esta figura, donde vemos ligandos, receptores y productos tanto para TH1, TH2 como TH17. Aquí cada gen se representa con un cuadrito, y el color rojo indica que está más alto en los pacientes con deterioro y el azul que está más bajo. Vale, pues lo que ocurre cuando hay un balance adecuado entre las células TH1 y TH2 es que hay una situación de salud. Sin embargo, si ese balance se pierde, nos encontramos en un estado de enfermedad. Si se pierde a favor del TH1, estamos hablando de enfermedades de tipo autoinmune o inflamatorio, mientras que si ese balance se pierde hacia TH2, produce alergia o incluso cáncer. Si os fijáis en nuestros resultados, en el TH1 encontramos casi todos los receptores aumentados, no, todos están aumentados en pacientes con deterioro cognitivo, y casi todos los productos también están aumentados, mientras que para el TH2 tenemos los receptores que están disminuidos y también casi todos los productos. El último grupo de T helper importante es el TH17, que como veis también está aumentado tanto el receptor como los productos en los pacientes con deterioro, y este tipo de célula está relacionada con enfermedades con un componente autoinmune, como son la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Por tanto, el mensaje de esta parte es que el análisis transcriptómico nos ha confirmado algunos cambios que ya vimos previamente en el inmunofenotipo, pero también nos ha descubierto algunos pathways con alteraciones que no conocíamos en pacientes con EHM. Vale, en cuanto al set de datos de metabolitos y citoquinas, hicimos un análisis parecido. Encontramos 29 metabolitos que estaban alterados entre un grupo y otro, que se recogen en esta tabla. Veis que la mayoría se llaman PC, que significa fosfatidilcolina. También tenemos lisofosfatidilcolina, o SM, que es una esfingomilina. Todo eso son lípidos, pero también tenemos aminoácidos como metionina, valina u otros metabolitos como
espermina, esto es el ácido aminoadípico y por aquí hay una carnitina. Entonces, si os fijáis, la mayoría de ellos son lípidos de tipo fosfatidilcolina y además están disminuidos, como indica el valor negativo de los fold chains, en los pacientes con deterioro. Y nos llamó la atención porque buscando en literatura vimos que esta disminución de fosfatidilcolina en la sangre de los pacientes ya se había descrito previamente en pacientes con Alzheimer, que al final tienen también un deterioro cognitivo. Luego, en el caso de las citoquinas, encontramos 6 citoquinas con alteraciones y todas estaban aumentadas en los pacientes. Y una vez que ya sabíamos qué metabolitos y qué citoquinas estaban alteradas, como son moléculas extracelulares, quisimos ver si había alguna relación entre ellas. Para eso calculamos la correlación entre ellas y hicimos un análisis de clustering que de lo que se encarga es de agruparlas según la correlación que hay entre ellas y si tienen un perfil de cambio parecido. Y el resultado de ese clustering son estos 6 grupos diferentes que, como veis, por ejemplo, el primero de ellos está compuesto principalmente por las citoquinas y algunos de ellos ya han sido propuestos como candidatos o como moduladores de la infiltración de los linfocitos hacia el cerebro en pacientes con deterioro. Por ejemplo, la Freiris3-TL1 y la CCL20, que ya os lo comenté en la introducción. Luego os dije, bueno, aquí veis que el resto de grupos están formados principalmente por fosfatidilcolinas y os dije que la PC significaba fosfatidilcolina, pero hay más cosas en el nombre y lo que significa es, la C estaría indicando el número de carbonos de este lípido, por ejemplo, este lípido tendría 34 carbonos, luego 2 puntos y un numerito. Ese numerito es el número de dobles enlaces que tiene este lípido, que tendría 1. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, están agrupados según el número de carbonos y el número de dobles enlaces. Por ejemplo, el grupo 2 está formado por lípidos de cadena corta, entendiendo por corto menor de 40 carbonos, y suavemente insaturados, es decir, entre 0 y 5 dobles enlaces. El tercer grupo serían cortos y altamente insaturados, es decir, más de 5 dobles enlaces, y el último grupo serían largos y altamente insaturados. Por tanto, estos grupos representan módulos metabólicos que están cambiando de forma coordinada, lo cual nos sugiere que puede haber unos mecanismos moleculares comunes que son subyacentes, ¿vale? Bien, una vez que ya sabíamos las moléculas de fuera de la célula y de dentro de la célula que estaban cambiando, pues hicimos un análisis de integración multiómica para encontrar el link entre uno y otro. Para ello utilizamos un modelo estadístico que se llama Partial Least Squares, que probablemente no lo conocéis mucho, pero quizás sí que os suena uno de su misma familia que se llama Análisis de Componentes Principales, o PCA. Pues el PLS hace algo parecido al PCA, pero aquí lo que hace es intentar buscar la máxima correlación entre 2 grupos de datos. Uno sería lo que se llama la variable explicatoria, que en nuestro caso seleccionamos los genes que estaban alterados, y la otra es la variable respuesta, que en nuestro caso fueron estos grupos de metabolitos y citoquinas que encontramos previamente, ¿vale? Al igual que en el PCA, con el PLS podemos pintar lo que se llaman los valores de scores, que tienen que ver con las muestras, y como veis, la primera componente nos separa perfectamente los 2 grupos de pacientes con y sin deterioro en los 6 grupos diferentes de metabolitos que encontramos previamente. Por otro lado, otra ventaja del PLS es que te permite calcular lo que se llaman los valores loading, que estos tienen que ver con los genes. Y lo que mide es la importancia de ese gen en relación a este grupo de metabolitos. Por tanto, tenemos una lista rankeada con la importancia de cada gen, ¿vale? Del mayor al menor. Pero, de nuevo, una lista de genes pues está bien, pero nosotros lo que queremos saber es la ruta biológica en la que está participando esos genes. Entonces lo que hicimos fue de nuevo un análisis de enriquecimiento de pathways y hicimos un análisis por cada uno de los 6 módulos de metabolitos que encontramos previamente. Entonces la manera de resumir todos estos resultados fue utilizando este tipo de redes en las cuales tenemos en cada nodo un pathway y está vinculado a su módulo de metabolitos o de citoquinas, ¿vale? Veis que algunos de ellos son únicos de su módulo, mientras que hay otros que se comparten entre 2 o entre más módulos, ¿vale?
Nosotros nos centramos, como ejemplo, en estos dos, de la quimiotaxis y el proceso metabólico de lípidos, para ver los genes que están cambiando dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, en el de la quimiotaxis, que estaba relacionado con el grupo de citoquinas, encontramos que había diferentes ligandos y receptores de la quimiotaxis que estaban alterados y, por ejemplo, encontramos que este TCR2, que está aumentado en los pacientes con deterioro, pues también se ha visto que está aumentado en las células de la sangre de pacientes con esclerosis múltiple y con Alzheimer. Además, este CCR2 se ha propuesto como un modulador para la migración aberrante de los linfocitos T desde la sangre hasta el órgano que produce la inflamación, en este caso sería el cerebro. Luego, también vimos el pathway del proceso metabólico de los lípidos. Este pathway es bastante genérico e incluye un montón de funciones como la generación de acil-CoA, la producción de esfigmomielina, el transporte de fosfatidilcolinas o la hidrolización de fosfatidilcolina en otros productos. Por ejemplo, encontramos que este gen de aquí es una enzima que hidroliza la fosfatidilcolina en derivados de prostaglandinas que están muy relacionados con la inflamación, pero también esta podría ser una posible explicación por la cual las fosfatidilcolinas no salían tan disminuidas en el estudio anterior, en el análisis anterior. Vale, pues el mensaje de esta parte es que el análisis multiómico, de integración multiómica, nos ha mostrado pathways que están relacionados con los metabolitos y las citoquinas en los pacientes con EHN. Como conclusiones generales de esta parte, pues en este estudio hemos identificado distintos pathways del sistema inmune que están potencialmente involucrados en la inducción de EHM, integrando distintos o múltiples ensayos moleculares pertenecientes a muestras de sangre de pacientes. Dentro de las células, pues hemos detectado que hay pathways biológicos que corroboran algunas de las cosas que ya habíamos observado previamente, como el aumento de TH17 o de linfocitos B, y hemos encontrado cosas nuevas como el aumento de TH1, disminución de TH2 y de los T citotóxicos. Además, esta es la primera vez en el contexto de la encefalopatía hepática mínima que se ha descrito el metabolismo de los lípidos en los pacientes. Luego, fuera de la célula, hemos visto que hay grupos de citoquinas y de metabolitos que estaban apuntando hacia funciones quimiotácticas o estructurales de los lípidos como mediadores de la inducción de la EHM. Y por último, el análisis de integración multiómica lo que nos reveló fue un link entre estas citoquinas y los pathways de la quimiotaxis que pueden contribuir a la infiltración de las células de la periferia hacia el cerebro, y también nos sugiere un posible pathway para la desregulación de los fosfolípidos durante el declive cognitivo. Vale, pues pasamos ya al segundo de los estudios, que ahora ya no estamos estudiando todos los tipos celulares juntos, sino que hacemos un aislamiento de los linfocitos T CD4. En este caso, reclutamos 12 pacientes diferentes, todos cirróticos, pero 6 tenían deterioro cognitivo y 6 sin deterioro cognitivo. Se tomaron muestras de sangre, se aislaron los CD4 y se extrajo el RNA. Con ese RNA se generaron dos sets de datos, uno de tipo RNA-seq, que es de tipo transcriptómico, estamos midiendo todos los transcritos, los genes, y otro en el que se selecciona el RNA de tamaño pequeño y se secuencian los microRNA, que son unos RNA de cadena corta que inhiben a los genes. ¿Vale? Los pasos del procesamiento bioinformático de datos son muy similares en estos dos sets de datos. Primero se empieza con un mapeo de la lectura de secuenciación contra el genoma, luego hay una cuantificación de la expresión y luego hay una expresión diferencial para ver cuáles son las moléculas que cambian en un grupo y en otro. Además, en el de RNA-seq se hizo un paso adicional que era el de enriquecimiento funcional para saber las rutas en las que estaban involucradas los genes que salían alterados. Por último, utilizamos información de una base de datos, concretamente la del proyecto ENCODE, para intentar integrar los microRNA con los genes, obteniendo información de cada microRNA y su targeting. Vale, pues empezando con los resultados del RNA-seq, encontramos 167 genes que estaban cambiando entre el grupo con y sin deterioro, que estaban involucrados en 20 pathways distintos, que están resumidos en esta figura.
Como veis, de nuevo encontramos muchas funciones vinculadas con el sistema inmune, como la señalización de la interleuquina 17, los receptores NOD, los receptores Toll-like, pero también encontramos pathways con funciones metabólicas como la histidina o el triptófano. De nuevo, entramos dentro de estos pathways para ver cuáles son los genes que estaban cambiando y fijándonos primero en los de la función metabólica, estos son el pathway de la histidina y del triptófano, donde no sé si lo veis bien, creo que sí. Vale. Aquí está la histidina y estos cuadraditos representan las enzimas que lo convierten en otras cosas. Por ejemplo, histidina se convierte en histamina y la histamina se convierte en diferentes productos. Estas enzimas, como veis, están de color rojo, por tanto están aumentadas en los pacientes con deterioro. Por tanto, todo este pathway está aumentado. Y luego, en el caso del triptófano, el triptófano se convierte en quinurenina y la quinurenina se convierte en diferentes derivados de la quinurenina. Y como veis de nuevo, todas las enzimas también salieron aumentadas en pacientes con deterioro. Nosotros fuimos a la literatura y encontramos que la histamina, por un lado, produce la polarización a un perfil de tipo TH1 y además induce la producción de interleuquina 17 en las células TH17. Por otro lado, la quinurenina promueve el subtipo celular TH22, induciendo la translocación de su factor de transcripción, que se llama AHR, dentro del núcleo, y eso promueve la expresión de interleuquina 10 e interleuquina 22, que son proinflamatorias. También, niveles incrementados de quinurenina están asociados con un peor rendimiento cognitivo. Y en nuestro caso, este pathway también estaba aumentado. Por último, si inhibimos las enzimas del pathway de la quinurenina, esto ha sido propuesto como una estrategia terapéutica para tratar diferentes enfermedades neurológicas. Por tanto, estos dos pathways también están modulando la función del sistema inmune, ¿vale? Por último, hemos visto algunos pathways más específicos del sistema inmune, como era la señalización por interleuquina 17, y aquí no lo leéis, pero es los Toll-like receptors. Estos pathways se ha visto que cuando están aumentados, el TLR aumentado produce una respuesta inflamatoria del tipo autoinmune, activa los TH17 y también aumenta la infiltración hacia el cerebro de los TH17 y los T foliculares. Por su parte, cuando el pathway de la interleuquina 17 está aumentado, lo que hace es también activar el TH17. Entonces, en este pathway tenemos representados los receptores, que están casi todos aumentados, el TLR2, TLR4, y por aquí también se ve aumentado el de la interleuquina 17. Luego tenemos una cascada de señalización hacia el núcleo, y veis que en general en ambos pathways también están aumentados en pacientes con deterioro. Sin embargo, cuando llegamos antes del núcleo, que hay distintos factores de transcripción como NF-κB o UniFOS, esos están disminuidos. Y hace que cuando se internalizan al núcleo e intentan activar la transcripción de diferentes citoquinas proinflamatorias, los mensajeros de estas citoquinas también están disminuidos. Entonces, esto de aquí es un primer efecto paradójico que nos encontramos, donde vemos que los elementos iniciales del pathway están elevados en pacientes con deterioro, mientras que los elementos finales están disminuidos. Y digo que es un primer efecto porque encontramos también un segundo, ya que estas citoquinas proinflamatorias, como TNF-alfa, interleuquina 1-beta, que aquí salen disminuidas, nosotros por estudios previos sabemos que sus niveles proteicos están alterados en pacientes, entonces no tiene sentido que su mensajero esté disminuido. Entonces quiero que os quedéis con estos dos efectos paradójicos porque luego lo comentaré al final de la charla, ¿vale? Bueno, pues dentro del set de datos de RNA-seq también encontramos factores de transcripción, porque al ser transcriptómica medimos todos los genes, y encontramos 7 alterados, la mayoría de ellos estaban disminuidos en pacientes con deterioro, como indica un valor menor a 1 de fold chain. Luego en el set de datos de microRNAs encontramos estos 13 microRNAs alterados, la mayoría de ellos estaban aumentados en pacientes con deterioro. Como os dije antes, fuimos a una base de datos para encontrar la información regulador target gene y así hacer una intersección entre estos
reguladores que nos salen alterados con los genes que nos salían alterados previamente. Y el resultado que obtuvimos fue este, donde encontramos la relación entre los distintos microRNAs y algunos genes que están representados como rectángulos, y la mayoría de ellos estaban disminuidos. Y también encontramos algunos factores de transcripción que se representan con un círculo y sus genes diana que también están representados con un cuadrado. Vale, si os fijáis aquí abajo, tenemos dos factores de transcripción que quizá os suenan, que son el FOS y el YUM, que os dije que os fijarais en el pathway donde se producía este primer efecto paradójico en el que la parte inicial del pathway estaba aumentada, pero la final estaba disminuida. Entonces, estos dos factores de transcripción han salido relacionados con este microRNA, que es 494.3p, que está aumentado, y podría ser una de las explicaciones por las que este pathway de golpe tiene una disminución. Sería por el elemento o por la función de este microRNA silenciando estos factores de transcripción. Vale, luego fuimos también a la literatura para intentar saber un poco más sobre todos estos genes diana de los microRNA y encontramos mecanismos interesantes para estos 4 diferentes genes. Esos mecanismos están resumidos en esta figura de aquí, donde representamos los 4 genes que están todos disminuidos en pacientes con deterioro y los microRNA que lo estarían regulando. Entonces, empezando por la derecha, el GADD45A es un regulador negativo de las células TH1, ya que inhibe el pathway alternativo de activación de estos linfocitos, una vez activado el TCR, por la vía del P38. Entonces, como este gen está disminuido en pacientes con deterioro, puede ser uno de los que contribuyen a la polarización hacia TH1. Por otro lado, tenemos estos dos genes que codifican la proteína CHOP y la proteína TTP. Ambos reducen los niveles de expresión de la interleuquina 17 en células T. Lo que pasa es que cada uno lo hace con un mecanismo diferente. Por tanto, la disminución de estos dos genes en pacientes con deterioro puede contribuir a los niveles aumentados que vemos de interleuquina 17 en los pacientes con deterioro. El mecanismo de CHOP es inhibiendo la transcripción de la interleuquina 17, mientras que la TTP lo que hace es desestabilizar el mensajero. ¿Y cómo hace eso? Pues en esta figura se representa el mensajero de la interleuquina 17 y de otras interleuquinas que presentan unos motivos de tipo ARE. Esos motivos quiere decir Region Enrichment, es decir, regiones ricas en adenina y uracilo, ¿vale? Cuando la TTP encuentra motivos de este tipo, se une y lo que hace es iniciar ciertos mecanismos que terminan degradando el mensajero. Por tanto, como nuestra proteína TTP estaba disminuida, esto no está ocurriendo y se estaría expresando la interleuquina 17. Por último, este gen que codifica la proteína A20 estaba disminuido en los pacientes con deterioro y resulta que esa proteína también está disminuida en las células de pacientes con esclerosis múltiple y con Parkinson y contribuye a la persistencia de la inflamación en estas enfermedades. ¿Cómo lo hace? Pues porque es un regulador negativo en un montón de procesos inflamatorios. Por ejemplo, inhibe el TNF-alfa, la interleuquina 1-beta, y lo hace inhibiendo a distintos puntos de este pathway, como el TRAP6 o el factor de transcripción NF-κB. O incluso es capaz de inhibir directamente el receptor de la interleuquina 17 uniéndose a él, ¿vale? Por tanto, como este mensajero está disminuido en los pacientes con deterioro, puede aumentar la respuesta proinflamatoria que estaría mediada por el NF-κB. Vale, luego os dije que había un segundo efecto paradójico en estos pathways, donde veíamos que los niveles de estas citoquinas proinflamatorias, los niveles de mensajero están bajos, sin embargo los niveles de proteínas sabemos que están altos. Dos posibles mecanismos que explican ese efecto paradójico sería una regulación transcripcional donde se reducen los niveles de mensajero y otro es una regulación de la traducción donde se aumenta la producción o la síntesis de las proteínas.
En el primer caso encontramos dos microRNAs que son capaces de disminuir el mensajero de estas citoquinas, y el mecanismo por el que hacen esto es silenciando su genes diana, PT y biliverdina, que lo que hacen es fosforilar la subunidad P65 del factor de transcripción NFKB. Por tanto, si esta subunidad no se fosforila porque están silenciados, no puede traslocarse al núcleo y no se puede traducir el mensajero de estas dos proteínas. Luego, en el segundo caso, los niveles, la síntesis de la proteína puede estar incrementada mediante un mecanismo que tienen algunas proteínas para prevenir que el ribosoma se asocie al mensajero. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, la TTP es capaz de evitar que el ribosoma se una al mensajero, pero en nuestro caso, como está disminuida en pacientes con deterioro, pues esto no estaría pasando, el ribosoma se uniría y a pesar de que haya un bajo nivel de mensajero, se estaría generando una gran cantidad de proteína. Por otro lado, también hay mecanismos de asociación competitiva en ciertas regiones del genoma. Así, por ejemplo, hay factores que activan la traducción, pero hay otros que la reprimen, como la TTP. Entonces, si este está disminuido, pues ya no estaría inhibiendo la traducción de esta molécula proinflamatoria. Vale, quería decir por último que para validar algunos de estos resultados o de estos mecanismos que estamos proponiendo en base a nuestros resultados, estamos ahora haciendo unos cultivos de linfocitos CD4 y estamos midiendo algunas de estas proteínas y, por ejemplo, hemos encontrado que los niveles proteicos de TTP y también de la A20 que la comenté anteriormente efectivamente están disminuidos en los pacientes con deterioro, porque estos datos de transcriptómica solo nos decían lo que hacía su mensajero. Entonces, al estudiarlo en cultivo vemos que efectivamente la proteína también está disminuida. Vale, y por último, pues bueno, estas son las conclusiones de este apartado, donde hemos encontrado pathways alterados en linfocitos CD4 que favorecen la apariencia de la EHM. Tenemos tanto la señalización del toll-like receptor y de interleuquina 17 que están directamente modulando el sistema inmune, pero también hemos descubierto alterados el metabolismo de histidina y de triptófano que también modulan el sistema inmune, aunque al principio parecía que no. Luego la integración entre los microRNA y los mensajeros nos ha descubierto 4 microRNAs que están modulando transcritos de proteínas clave que están involucradas en la apariencia de la encefalopatía hepática mínima. Además, niveles aumentados del microRNA 494-3P se han vinculado con la disminución de factores de transcripción FOS y YUN, lo cual puede explicarnos ese efecto paradójico donde veíamos que los productos iniciales del pathway estaban aumentados mientras que los productos finales estaban disminuidos. También las discrepancias entre los niveles de transcritos y proteínas de las citoquinas más proinflamatorias, como por ejemplo TNF-alfa e interleuquina 1-beta, pueden ser explicados por el aumento de microRNAs como el 494-3P o el 127-5P. La modulación de proteínas como la A20 o la TTP por niveles incrementados de estos 3 microRNAs en linfocitos CD4 contribuyen a los cambios los cambios en los pathways de traducción, resultando en incrementados niveles de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 17 y el TNF-alfa. Por último, todos estos mecanismos y moléculas que estamos midiendo en el análisis multiómico sirven para ayudar a desarrollar nuevos diagnósticos y terapias para los pacientes con la EHM. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaría encantada de contestar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Está todo claro. Realmente los últimos resultados que hemos obtenido Claro. Y para nosotros son muy importantes. Con estos análisis bioinformáticos nos abren un camino enorme y unas vías de señalización para estudiar mecanismos.
es algo nuevo para nosotros y esta unión, la verdad es que ha sido súper sencilla. De hecho, lo vamos a hacer en otras patologías nuestras. A veces bueno, les falta ponerlas y las notas de varias preguntas, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido muy importante. Y lo último, nuestro caso de reconocimiento. Bueno, si no hay preguntas, te preguntaré yo. Vale. A ver, en las vías están el toll-like receptor y la interleuquina 17, que están activadas al principio, luego los mensajeros de TNF-alfa e interleuquina 9 beta están disminuidos, pero la proteína está aumentada. Desde el punto de vista del funcionamiento celular, ¿qué sentido tiene que actives un pathway y lo inhibas al medio, pero luego dejes que la proteína suba? Esa es buena pregunta. Pues lo activas para que la célula produzca una respuesta, pero luego a lo mejor si hay demasiada respuesta, tiene como un mecanismo, ¿no?, de bloqueo, de pararlo para... Estaría claro si también bajara la proteína, pero Claro. si no baja la proteína... Claro, pero es una situación crónica donde está todo el rato la inflamación activa, esa proteína es lo que está produciendo desencadenante de la inflamación. Entonces, si no, no tendríamos la patología, ¿no?, si bajara los niveles de la inflamación. Sí, pero... Ya no sé qué sentido tiene a nivel biológico que funcione así la célula. Una posible explicación que habría que mirar datos sería, vale, yo estoy activando esto, entonces se me activa NF-kappa beta, juncos, y estos me están induciendo a la transcripción de muchas cosas que no me interesan. Sin embargo, esos otros mecanismos que has descrito al final son más específicos para algunos mensajeros o algunas proteínas. Y a lo mejor se mantiene elevada la traducción del mensajero y la cantidad de proteína de interleuquina 1 beta y de TNF-alfa, pero no de otras que también se modulan por los mismos factores de transcripción. Vale. Eso se podría mirar si hay datos, porque es una posible respuesta a esta pregunta cuando te la hagan. Claro, porque bajaría todo, pero se mantendrían activas solo unas selectas por cierto mecanismo. Por alguna razón desconocida. Vale. Pero es una forma de justificar que te reduzcan todos los factores de transcripción, pero no algunas proteínas. A lo mejor es que lo hacen para reducir otras proteínas y no esas. No lo sé, pero es una posibilidad que simplemente mirando otras proteínas que se modulan por los mismos factores de transcripción, si sí que se mantienen bajas, pues ya te permitiría decir, bueno, es que la célula de estas no quiere y de estas sí. Vale. También estamos solo en un punto, porque al final esto es como una foto, ¿no? No como un vídeo. Entonces, si se viera a lo largo del tiempo, a lo mejor podríamos ver cómo efectivamente todas bajan y solo algunas se mantienen altas. Sí, por ejemplo, ya te comenté cuando todavía venías por allí, que estábamos viendo cosas parecidas en cerebelo y hipocampo. Entonces ahora en el paper que está llevando Pablo pasaba algo parecido y se mantenían los niveles de mensajero, pasaba justo al revés. Estamos haciendo el tratamiento con células madre mesenquimales para revertir eso. Y pasaba justo al revés. En los cortes que hacemos en vivo a la media hora, la proteína de interleuquina 1 beta había bajado y el mensajero no. Y lo que hemos visto es que y el NF-kappa beta, que es el factor de transcripción que modula ese mensajero, también ha bajado. O sea, estamos al revés. Me baja el NF-kappa beta, no me baja el mensajero, sí que me baja la proteína.
justo al revés de lo que tú quieres. Claro, pero ahí puede ser que haya otro factor de transcripción aumentando el mensajero y luego otro mecanismo de No, es traducción. simplemente que en la media hora no le he dado tiempo. Ah, Si haces el experimento al cabo de una hora, entonces ya el sí que baja. mensajero sí que ha bajado, porque una vez que deja de fabricarse, para desaparecer necesita un tiempo para degradarse. Claro. Entonces sí que puede haber un efecto, como tú dices, depende a qué tiempo lo mires. Pero bueno, yo creo que es una cuestión bastante curiosa e interesante. Ahora ya podéis animaros a preguntarlo. Ya se ha roto el hielo. Sobre todo que quieran También si no hay alguna cosa clara, abordar puedo cuestiones repetirlo. parecidas. Bueno, en Zoom no sé si tenemos también posibilidad de preguntas. Sí, sí. Vale. Pues nada, no se anima nadie. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, mi correo estaba por ahí, pues si alguien es tímido aquí y quiere luego preguntarme, me puede escribir sin problema. Y nada, muchas gracias. Gracias.